Hola, antes de comenzar a publicar este maravilloso fanfic de Shadowhunters quiero dar una advertencia. Muy importante, es que yo no soy el autor o autora de este mismo, sino a que como sé de primera mano que no todos tienen la suerte de poder disfrutar de la lectura, he decidido transformarlo en audiolibros. Dejaré el link del fanfic en la descripción de cada vídeo, para aquellos que sí puedan leerlo. Dadle muchísimo apoyo al creador. Una runa para la felicidad. Capítulo 12. No había podido dormir bien. Anoche había estado esperando que Jace regresara de la casa de Alec. Este se había ido muy temprano para ayudar a Magnus a pintar el cuarto de forma manual, puesto que Alec así lo quería. Al caer la noche y sin señales de vida de Jace, su mente empezó a imaginar el peor de los escenarios. Intentó llamarlo, pero su teléfono estaba apagado. No fue hasta medianoche que recibió una llamada de su esposo. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Preguntó Clary apenas contestó la llamada. Estoy en la casa de Alec. Su esposo le contó lo ocurrido con voz tétrica. Se culpaba por lo de Alec, si yo no le hubiese dibujado. No fue tu culpa, lo interrumpió Clary. Ninguno de ustedes sabía que no debían dibujarle runas a Alec. Le hablaba con cariño y comprensión. Jace le había dicho que no regresaría hasta que su Parabatai despertara. Clary lo comprendió, y a pesar de que sabía que no iba a poder dormir bien sin él, lo despidió con un dulce te amo que él correspondió. Era cerca de las 2 de la tarde y la pelirroja aún no había recibido ni una llamada de Jace. Las niñas se encontraban viendo una película mundana en la sala. Clary las acompañaba sin prestarle atención a la película. En otras circunstancias se estaría riendo mientras veía a sus hijas cantar Hazme un muñeco de nieve, pero, en estos momentos solo estaba pendiente de la puerta de la entrada. Clary saltó del asiento y las niñas dejaron de cantar y bailar. Las tres sonrieron. Jace, dijo en un susurro al mismo tiempo que sus hijas gritaban. Papi. Las niñas corrieron hacia la entrada donde su padre estaba dejando las pocas armas que había llevado con él en el canasto que las familias mundanas utilizaban para colocar los paraguas y los cazadores de sombras utilizaban para colocar sus armas ligeras. Jace les dedicó una sonrisa cansada y a pesar de que no tenía ni ganas ni fuerza para cargar a sus hijas, las tomó en brazos y empezó a avanzar. Niñas, su padre está cansado, bájense, las regañó. Las niñas le fruncieron el ceño a su madre y le dedicaron una mirada suplicante a su padre. No estoy tan cansado, puedo cargarlas hasta la habitación. Clary suspiró derrotada mientras las niñas besaban las mejillas de Jace. Al subir a la habitación las niñas empezaron a atiborrar a Jace con sus historias sobre el día anterior. Las niñas le contaron su día completamente orgullosas. Esperaban que su padre las felicitara por haber entrenado solas, con la supervisión de Clary. Jace les sonreía y las felicitaba, este gesto hacía que la alegría de las niñas creciera. Jace bostezó y sus párpados empezaron a sentirse mucho más pesados. Las niñas pasaron por alto este gesto, pero, Clary no. La pelirroja mandó a sus hijas a la sala, y de mala gana obedecieron a su madre. Antes de irse besaron la frente de su padre. Los esposos se quedaron a solos en la habitación. Clary se mordió el labio desde la puerta mientras internamente se discutía sobre si se quedaba en la habitación o dejaba a su esposo dormir. Jace le dedicó una sonrisa, palmeó la cama haciéndole una invitación a su esposa para que lo acompañara. ¿Tú también quieres contarme tu día? Le preguntó con una gran sonrisa mientras ella se sentaba en el lugar donde Jace le había indicado. ¿Cómo está Alec? La sonrisa desapareció. No ha despertado. Entonces. Jem me mandó a descansar. Suspiró. Se levantó, solo para volverse a acostar con la cabeza apoyada en las piernas de Clary. Al parecer esa niña recibió mucho daño en unos pocos segundos. Pero, ella está bien, ¿verdad? Al parecer sí. No sabemos exactamente qué tanto daño le causó la runa, solo sabemos que está absorbiendo la energía de Alec para recuperarse. Magnus ha estado toda la noche tomado de la mano de Alec dándole energía. En la mañana se quedó sin energía y le di la mía. Es por eso que Jem me mandó a descansar. Jace bostezó. ¿Por qué necesitara tanta energía? El hermano Enoch y Jem llegaron a la conclusión de que necesitaba tanta energía porque la bebé es más bruja que Nepilim. Ella abrió los ojos como platos. ¿Eso es posible? Al parecer sí. Jace se tensó, esa niña no es normal, debería morir. Clary se sorprendió ante las duras palabras de su esposo. No deberías decir eso, ella. Ella está matando a Alec,
la interrumpió Jace enojado. Si Alec no despierta antes de las 6 de la tarde, el hermano Enoch y Jem procederán a sacarla del cuerpo de Alec. El corazón de Clary se detuvo por unos segundos. ¿Qué opina Magnus sobre esto? No lo sabe y es mejor que no lo sepa. ¿Qué haces, querido? Le preguntó Merais a su hijo mientras se acercaba a él. Alec estaba leyendo en la biblioteca del instituto. A pesar de solo tener 6 años ya se devoraba libros enteros de la biblioteca. A Merais no le gustaba que su hijo leyera libros tan avanzados para su edad, pero, a Robert y a Hay les encantaba la curiosidad de Alec y eran ellos los que les daban al niño los libros que según ella, solo un adulto debería leer. Leo sobre los subterráneos, le respondió Alec sin levantar la mirada de su libro. ¿Quién te dio ese libro? Papá, Merais frunció el entrecejo. Alec levantó una de sus manatous y se frotó los ojos. Merais se acercó más y se dio cuenta de las lágrimas que bajaban silenciosamente por la mejilla de su hijo. ¿Por qué lloras, mi amor? Merais se inclinó e hizo que Alec dejara de leer cuando tomó sus manos y lo hizo girarse para que ella pudiera ver mejor su rostro. ¿Por qué lloras? ¿Qué fue lo que leíste que te hizo llorar? Lloro por los brujos, confesó el pequeño Alec. Su madre se sorprendió ante las palabras de su primogénito. Ellos están muy solos. ¿Por qué dices eso, cariño? Alec se encogió de hombros. El libro dice que los brujos no pueden tener hijos y, se volvió a pasar la manga de su camiseta por los ojos intentando dejar de llorar, y... si ellos llegan a tener hijos, estos mueren antes de nacer. Oh, mi amor. Los brujos no se sienten solos, ellos ya están acostumbrados a vivir una vida sin niños. Ellos se sienten solos. Lloró el niño, no me mientas, sabes que ellos están solos y no haces nada para ayudarlos. ¿Y qué puede hacer un nepilín para evitar la soledad de un brujo? Pueden darles un hijo, sugirió entre lágrimas el pequeño Laitud. Alec. Jem caminaba de un lado a otro, continuamente miraba su reloj de muñeca, 5:50. Ya era casi la hora del crepúsculo, lo que había sido un cielo azul hace unas horas, ahora se había teñido de naranja y rojo. Dentro de poco llegaría el hermano Enoch junto con otros hermanos y Merais Laitud. Esta era para llevarse a Magnus y poder llevar a cabo la cesárea para sacar a la pequeña del cuerpo de Alec. Al principio se había negado ante esta posibilidad, pero al ver cómo la niña poco a poco estaba matando no solo a Alec, sino también a Magnus, no pudo seguir rehusándose. Entró a la habitación nuevamente y vio a sus amigos. Magnus estaba sentado junto a Alec, ambos seguían tomados de manos. El cansancio del brujo era evidente, este tenía unas ojeras bastante marcadas, estaba cabeceando y tal vez era la imaginación de Jem, pero juraba que haber visto una cana en la oscura cabellera del brujo. Lo llamó Jem después de haberlo estado observando por 10 minutos. Magnus, lo volvió a llamar, pero esta vez se notaba mejor su nudo en la garganta. Deberías ir a descansar. Iré a descansar luego de que Alec despierte, dijo en un susurro. Magnus, debes de tener hambre. Ven, vamos a comer. Iré luego de qué. No puedo seguir mintiéndote, lo interrumpió, no creemos que Alec vaya a despertar. Magnus, que no había dejado de mirar a Alec, se volteó a ver al ex hermano silencioso. El brujo miró a su viejo amigo con cierta sorpresa y odio. Alec despertará. Le aseguro, y cuando despierte. Dentro de unos minutos va a venir el hermano Enoch junto con otros hermanos silenciosos para sacar al feto del cuerpo de Alec antes de que éste lo mate. Magnus soltó la mano de Alec y fue hasta Jem para tomarlo de la camisa, levantarlo del suelo y pegarlo a la pared. ¿Qué quieres decir con sacar a mi hija de Alec antes de tiempo? Ladró el brujo con una mirada siniestra. La niña está matando a Alec. Mi hija no está matando a Alec. Ambos están cansados y, las lágrimas amenazaban con salir de los ojos de brujo. Ambos van a estar bien. Magnus, es mejor que te vayas antes de que lleguen los hermanos, le sugirió Jem mientras se soltaba del agarre del brujo y caía al suelo. Será menos doloroso para ti si. Tomó aire, luego en un suspiro botó el resto de la oración. ¿No ves cómo la matan y se la llevan para hacerle experimentos? No voy a irme a ninguna parte y ella tampoco. Alec se repondrá y... Los hermanos ya están aquí, Merais dijo desde la puerta, le sonrió tristemente al brujo y le extendió una mano. Vamos, Magnus. El brujo negó con la cabeza y empezó a retroceder. Magnus se tropezó con la cama y cayó en el suelo. Buscó el rostro dormido de Alec. Sus lágrimas empezaron a descender,
su boca se abrió y cerró rápidamente buscando las palabras apropiadas. Alec, terminó diciendo al fin. De los azules ojos de Alec salían lágrimas silenciosas. Magnus no se había dado cuenta de cuándo pasó, pero Alec se había desertado y había escuchado su conversación con Jem, o al menos esa fue la conclusión a la que llegó el brujo al ver las manos de la Allie azul sobre su vientre de forma protectora. Magnus, vamos, lo llamó Merais también con un nudo en la garganta y con las lágrimas amenazando con salir. Alec no despertará hasta que le saquen esa cosa. No es una cosa, se llama Megan y estoy despierto, dijo Alec con un hilo de voz muy firme. Alec, gritó Merais mientras sus lágrimas empezaban a correr por sus mejillas. A pesar de que Alec había despertado, los hermanos silenciosos seguían insistiendo en que Alec debería abortar. Ya con su prometido despierto, Magnus parecía haber recuperado toda su energía. Había durado 1 hora peleando con los hermanos silenciosos. Los hermanos silenciosos se retiraron de la casa del brujo luego de haber llegado a un acuerdo con él. Si Alec volvía a tener una recaída, ellos volverían y se llevarían a Alec a la ciudad silenciosa para sacar al bebé y salvarle la vida a Alec. Cuando Magnus estuvo completamente seguro de que los hermanos se habían ido, se arrodilló ante Jem y le imploró que se quedara con ellos hasta que Megan naciera. Magnus, ponte de pie. Recuerda que solo debes arrodillarte ante el ángel Raziel y ante Dios. Magnus lo obedeció. Solo tengo una condición para quedarme. Lo que sea para que te quedes. ¿Quieres la Torre Eiffel en el patio de tu casa? La tendrás. Solo quédate y cuida de la salud de Alec y Meg. Quiero que Tessa se quede conmigo en tu casa hasta que nazca Megan. 2 horas después de decir esto, Tessa y Jem empezaron a vivir con ellos. Magnus les habilitó una habitación para ellos dos. Jem pensaba que iba a ser una habitación sencilla, por lo que se sorprendió cuando entró en la habitación que Magnus les había indicado como suya. ¿Qué es esto? La habitación de la reina de Inglaterra. Se había burlado Jem al ver la lujosa habitación que el brujo les había preparado a él y a su prometida. Magnus había pensado que a Alec se molestaría o le dolería que su hija no fuese una cazadora de sombras, incluso había temido que cuando le dijera que Megan casi moría aquel día por su culpa, porque él era un brujo y su hija también, Alec los odiaría a ambos. No pudo evitar llorar de alegría cuando Alec le dijo: lo único que espero es que no sea inmortal. Le había sonreído a Magnus con dulzura, ya que va a ser una bruja, espero que herede tus bellos ojos dorados de gato. Alec. No quiero que le enseñes a realizar hechizos peligrosos hasta que sea mayor. Te lo prometo. Tampoco quiero que la enseñes a convocar demonios. Te lo prometo. Y Magnus lo silenció con un beso. Te amo. Y yo te amo a ti. Las siguientes 6 semanas fueron un infierno para la pareja. Las primeras 2 semanas Alec no podía estar de pie mucho tiempo, por lo que se le pasó acostado en la cama y durmiendo. Como una medida para que Alec no quisiera levantarse para ir a la sala por estar aburrido, Magnus le había instalado un televisor con DirecTV en la habitación. Otro método que consiguió Magnus para distraer a Alec fue encerrarlo con Tessa, para que la pudiese atiborrar con preguntas sobre el nacimiento o la paternidad. Si tienes sueño, duerme, le había dicho una vez Tessa. Alec casi se quedaba dormido en medio de una de sus conversaciones, ya que después de que nazca esa pequeña bruja no podrás dormir bien en mucho tiempo. Alec se había estado sintiendo mal continuamente. Magnus al menos 2 veces al día tomaba la mano de su prometido y le daba un poco de su energía. Jem les había dicho que era normal que a Alec se le dificultara respirar, pero ya a partir de la semana 33, la dificultad para respirar era mucho más frecuente e incluso muchas veces los había asustado cuando el color de su rostro desaparecía e incluso empezaba a ponerse morado. Mientras Alec dormía, Magnus se quedaba despierto cuidándolo o arreglando la habitación de la pequeña Megan. Cuando Alec se despertaba, Magnus se quedaba un buen rato con él, lo acompañaba a caminar por el apartamento e incluso una vez lo llevó por 1 hora a casa de su hermana. Durante la tarde y mientras Alec estaba despierto y hablando con Tessa, Magnus dormía. En la semana 34 Alec empezó a tener molestias en su área pélvica. Esto había preocupado mucho a Jem. Megan podría ser una niña prematura, le había dicho a Magnus luego de que los dolores de Alec habían terminado y este se había quedado dormido. Aunque no me sorprende, después de todo lo que pasó con la runa, esto debió ser la conclusión más obvia. Pero va a estar bien. O sea, esto no le traerá alguna complicación de salud. ¿Quién sabe? Hay nepilim y mundanos prematuros que son muy saludables.
Tal vez Megan corra con la suerte de ser una niña saludable. Después de todo, es una niña suertuda. La siguiente semana los dolores se habían incrementado. Magnus le daba a Alec energía de 4 a 6 veces al día y Alec estaba durmiendo cada vez más. Jem concluyó de que Alec dormía mucho más porque el bebé le estaba exigiendo más energía. Los hermanos silenciosos habían ido a hacerles una visita sorpresa. Para alivio de ellos habían llegado justo cuando Alec estaba despierto y acababa de recibir energía de Magnus, por lo que los hermanos lo encontraron en buen estado de salud. Jem se dio cuenta del mal humor con el que se fue el hermano Enoch. Una tarde durante la semana 35 del embarazo de Alec, Magnus y Jem salieron para ir a comprar todo lo que les hacía falta para el nacimiento y para el cuarto de Megan. Habían dejado a Alec con Tessa y Jace, este último a pesar de que no estaba contento con que la bebé tomase la energía de Alec y lo tuviese en un estado delicado de salud, no había conseguido odiar a Megan. En realidad, no podía odiarla, era la hija de su parabatalla y si Alec la amaba con locura, él no podía evitar contagiarse por el amor hacia la pequeña bebé que estaba en el interior de su hermano. Pocos minutos después de que Jem y Magnus se fueran, Alec empezó a tener contracciones. Esto no les pareció raro a ninguno de los tres ya que desde hace 2 semanas que Alec las había estado teniendo. Tessa estaba más preocupada que los chicos ya que esta vez las contracciones eran más fuertes y más frecuentes. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Tessa mientras entraba en la habitación con una taza de té de tilo. No muy bien, le respondió desde la cama. Alec estaba sentado en la cama con las manos sobre su vientre, tenía los ojos cerrados y Jace le sobaba la espalda. ¿Quieres que llame a Jem?, le preguntó Tessa cuando Alec se tensó y gimió. Se inclinó hacia adelante y el dolor disminuyó. No es necesario, dijo jadeando. Ya pasó. Acarició su abultado vientre con ternura. Meg es muy fuerte. Meg es una traga energía que te pone débil, es por eso que no soportas sus patadas. Refunfuñó Jace. No me importa darle de mi energía a Meg, mientras ella esté viva y sana todo para mí está bien ya. Esta vez fue un dolor más fuerte. Alec se tumbó en la cama y unas cuantas lágrimas salieron de sus ojos. Alec se sintió mojado en la parte inferior de su cuerpo justo después de que el dolor disminuyó. Se sonrojó un poco y dijo con una voz temblorosa y avergonzada: Tessa. Creo que me oriné encima. Estas palabras hicieron palidecer a sus acompañantes. Alec, no te alteres, dijo de forma tranquilizadora Tessa. Jace llamará a Jem y a Magnus, y dentro de poco ellos estarán aquí. Jace obedeció a su abuela y corrió a la sala donde había dejado su teléfono celular. No los llames yo. Tengo que llamarlos, Alec, acabas de romper la bolsa. Vas a tener a la bebé hoy. Los ojos de Alec se abrieron llenos de sorpresa en ellos. El corazón de Alec empezó a acelerarse y sonrió ante la idea de ver por fin a su bebita. Ya quería verla, ya quería tener entre sus brazos a su pequeña Megan Rosevein. Continuará.